terrorists and suspended the Constitution. We didn't wake up then either. Now I'm awake. Tras estas escenas está la mente de Margaret Atwood, una escritora hoy reconocida por su cuento de la criada, pero cuya historia inició hace 80 años en Ottawa, con una infancia en un bosque con cuentos y poesía. Libertad que está en su prosa, y en todos los géneros que ha recorrido para hablar de democracia, identidad y literatura. Detrás de Double Persephone o de los actuales testamentos, hay una autora llena de compromiso y vigencia, con relatos imaginarios basados en la observación. Bienvenidos a Cultura de France 24 desde High Festival Cartagena. Hoy tenemos a una grandísima invitada, la escritora canadiense Margaret Atwood. Es un placer, Margaret. Muchísimas gracias. Thank you. Nice to meet you. You write, escribes ficción especulativa enfocada en los detalles. Los ejemplos son Payback o El cuento de la criada. ¿Hubo algunos detalles que te permitieran saber que hoy en día algunas libertades serían cuestionadas? Yes. Sí, porque por un tiempo durante el siglo XX pensamos que nos dirigíamos hacia más igualdad, más libertad. Pero luego las cosas empezaron a cambiar, a ir en la dirección contraria. Y en concreto, en Estados Unidos, muchos estados de manera individual están restringiendo las libertades de las mujeres de una manera que no ocurría desde 1950. Esa es su época dorada. Les gustaría regresar a eso. ¿Esperabas que tus historias se volvieran ciertas? You never really can predict the future. No se puede realmente predecir el futuro, porque no hay un solo futuro. Hay infinitos futuros posibles, y el que tengamos depende de las decisiones que tomemos ahora. Entonces, no se puede realmente predecir el futuro, pero se puede especular sobre lo que podría ser posible. Y ese tipo de restricciones siempre han sido posibles en Estados Unidos, porque siempre ha habido una parte de la población que piensa de esa manera. Y eso es algo que ocurre desde el siglo XVII. En El cuento de la criada y los testamentos hay mucha realidad histórica. ¿Qué hace posible que una autoridad, un gobierno, ascienda al poder como Gilead y qué lo hace caer? Por lo general, los gobiernos así de autoritarios llegan en momentos de miedo y de caos social. Llegan porque algunos, generalmente hombres, no siempre, pero generalmente hombres dicen, voten por mí, mejoraré todo, lo arreglaré todo, pero solo deben hacer lo que yo diga. Voy a deshacerme del caos, las cosas estarán en orden, pero primero debemos matar a estas personas. Desafortunadamente, por lo general, hay algo de eso en el proceso, o matar a esas personas, suprimirlas o quitarles el poder. They always have a program of pushing women back. Y siempre tienen un programa para apartar a las mujeres, sin importar cuál sea su eslogan político, sin importar si dicen son de izquierda, de derecha, sin importar la religión, si son ateos, no importa. Todos tienen programas así. Como sea que se llame el programa, eso es lo que hacen. Me gusta mucho eso del lenguaje, porque es algo muy poderoso en El cuento de la criada. El personaje de Offred se llama así porque es de Fred. Sí. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y el poder, incluso la religión o la tecnología? Well, all regimes. Bueno, todos los regímenes cambian el nombre a las cosas para volverlas más aceptables para las personas. Y lo cambian según su propia imagen. Cambian el nombre de los lugares, cambian el nombre a las calles. Derriban algunas estatuas y construyen otras. Y luego esas estatuas son derribadas cuando el régimen cae. Se inventan eufemismos para justificar la horrible verdad. Muertes masivas aceptadas. Significa cuántos millones de personas reduciremos a cenizas si hacemos estallar una bomba atómica. Muertes masivas aceptadas. Esta cantidad de millones es aceptable. ¿Para quién? Tal vez no para las personas que son quemadas. Todos lo hacen y también lo hace este régimen.
Tiene su propia estructura de nombres y reescribe la Biblia. Utiliza eslogans políticos previos, pero los modifica. ¿Y nosotros qué necesitamos nombrar hoy en día? Yo estoy a favor de la verdad. Qué tonta soy. Y con eso simplemente me refiero a lo que ocurrió, lo que realmente ocurrió. Si se puede establecer que tal evento ocurrió, entonces se puede hablar sobre por qué ocurrió, quién lo hizo, si fue bueno, si fue malo. Pero primero hay que saber si es verdadero. Es similar a lo que ha pasado con el clima. Primero se llamó calentamiento global, luego cambio climático. Ahora se llama crisis climática. Y ese es un mejor nombre porque es más verdadero. Entre más nos acerquemos a la verdad nombrando algo, será mejor para las personas porque así al menos sabrán de qué estamos hablando. Y ustedes también leían mucho cuando eran niños, sí. Como no teníamos radio, no íbamos a la escuela y no teníamos televisión, no teníamos biblioteca tampoco cerca de la casa, pero sí libros en nuestro hogar y una madre que nos leía en voz alta, algo que me parece muy positivo. Y no solo nos leía en voz alta, sino que leía muy bien. Era una muy buena lectora. Gente no lee la Biblia de manera tal que no conoce las historias. La historia de Gilead, por ejemplo, está en la Biblia. En el caso del cuento de la criada, una de las cuestiones que se propone responder es, si Estados Unidos tuviera un gobierno totalitario, ¿qué clase de totalitarismo sería? Seguramente no sería comunista. ¿Qué harían probablemente? Algo basado en las personas que están en el poder en el Partido Republicano, por ejemplo, hoy en día. Yo les digo a ellos, ¿quieren algo literal? Bueno, les voy a mostrar lo que es literal. Así es como serían. Las 12 tribus de Israel no vienen de Jacobo y de una esposa, ni siquiera de Jacobo y 2 esposas, sino de Jacobo 2 esposas y 2 criadas, y sus hijos se atribuyen a las esposas legítimas. En la Biblia. Eso lo pongo en el libro desde un principio, cosa de que si alguien no se dio cuenta, lo sepa. En la serie de televisión, que seguramente vamos a mencionar pronto, se ha seguido la misma norma. No hay nada para lo cual no se pueda mostrar un precedente en la historia de la humanidad.